¿Qué tal, amigos? Muy bienvenidos una semana más a Tu Dinero Nunca Duerme, ya lo saben, el primer programa de cultura financiera de la Radio Generalista Española, un programa en el que venimos a aprender a invertir, a despertar nuestros ahorros, nuestro dinero, ponerlo a trabajar y hacerlo siempre en manos de los mejores. Y lo hacemos a través de radio, a través de podcast, pero también este año a través de la televisión, en Libertad Digital Televisión. Aprovecho para saludar a todos mis amigos de realización y, por supuesto, en canal de YouTube, así que no tienen excusa, nos pueden ver, nos pueden escuchar, nos pueden ver más tarde, más temprano, cuando ustedes quieran, pero hay que seguir aprendiendo a despertar nuestro dinero. Porque traigo cada semana aquí a los mejores. Tengo ya aquí a Domingo Soriano. ¿Cómo estás, Domingo? ¿Qué tal, Luis Fernando? Muy bien, digo los mejores porque hay otro de los mejores que no ha venido, pero ya dice que está harto de que le eche la bronca, así que no voy a mencionar a Manuel Llamas, que el pobre ya bastante tiene lo que tiene. Luis Alberto Iglesias, Luigi, desde Value School, ¿cómo estás? Pues muy bien, ya me darás a mí el punto positivo y la palmadita en el hombro siempre, y tal, ¿no? Siempre por estar aquí, por venir, por no faltar. No sé. Hombre, sí, yo soy muy agradecido, menos con Manuel Llamas, porque no viene. No, hombre. Le tratas mejor a él que a mí. No, es broma. Porque atención a quién ha venido esta semana aquí a la mesa de debate de Tu Dinero Nunca Duerme para enseñarnos más conceptos, para ayudarnos a entender cómo funciona el mercado y cómo influyen sobre él determinadas cosas que comienzan a ser demasiado cotidianas para todos nosotros, lo cual no deja de ser bueno porque aprendemos cada día más y entendemos cómo funciona el mundo del dinero y de cómo funciona el mercado en función, por ejemplo, de la acción de eso que se llaman los bancos centrales, ¿no? Los bancos centrales que deciden sobre los tipos de interés y que tanto asustan a la gente y que tanto tienen que ver con conceptos que también hemos aprendido en el pasado, como la prima de riesgo. ¿Os acordáis cuando era el año de la prima de riesgo y que todo el mundo hablaba en las cafeterías de la prima de riesgo? Bueno, pues parte de la culpa de eso también lo tenían los bancos centrales. Pero mejor que contarlo yo, que lo cuente Domingo, Luigi, pues hemos invitado a uno de nuestros expertos de cabecera. Viene desde Cobas Asset Management, concretamente desde su equipo de relación con inversores, y ya tenemos con nosotros a Carlos González Ramos. Carlos, ¿cómo estás? Buenas tardes, pues un placer estar aquí con vosotros. El placer desde luego es nuestro y de nuestra audiencia, el hecho de que cada vez que te llamemos y descolguemos el teléfono nunca nos pones un problema y siempre estás aquí dispuesto a traernos y adelantarnos temas como el que desde luego vamos a tratar hoy. Encantado, y bueno, cuando no lo estoy escuchando desde casa, pues qué mejor que aquí que con vosotros. Pues aquí además no lo pasamos mejor. Bueno, pues Carlos, muchas gracias a ti. Luis y Domingo, ya estamos todos, así que vamos directos a empezar el programa. Bueno, pues vamos a hablar de un tema interesante, los bancos centrales y cómo la acción de los bancos centrales y la política monetaria sobre los tipos de interés influye precisamente en los mercados, cómo afecta a los mercados y a otras variables macroeconómicas, pero también y especialmente en cómo puede afectar a la renta fija o a la renta variable. Y lo vamos a hacer en una semana, la que termina, en la que los mercados han estado presa del pánico por ese gran evento de la caída, de la quiebra del Silicon Valley Bank, este banco muy expuesto al negocio tecnológico y radicado en esa meca de la tecnología que es Silicon Valley. ¿Qué tendrá que ver, dirán ustedes, los bancos centrales con la caída de Silicon Valley? Pues hoy vamos a ver que precisamente hay mucho engagement, como dicen los modernos, entre lo que sucede con Silicon Valley Bank y lo que han hecho los bancos centrales en el pasado. También vamos a ver cómo influyen decisiones en el corto plazo por parte de los bancos centrales. En definitiva, un programa yo creo que muy completo, viene muy a cuento de lo que hemos estado viendo esta semana en la actualidad en los mercados y además con un experto de la talla de Carlos González Ramos. Así que yo me callo ya y nos vamos a la tertulia. Bueno, pues estamos ya en tiempo de entrevista y con Carlos González Ramos de Cobas Asset Management vamos a hablar de un tema muy interesante, cómo afectan las políticas monetarias al devenir de los mercados. Y primera pregunta, Carlos, como siempre, desde Value School y de la mano de Luis Alberto Iglesias. Luigi. Muy bien, pues quien haya escuchado a Francisco García Paramés en Value School ocasionalmente, pero todos los años, que por cierto, Carlos, ¿cuándo es la reunión con inversores de Cobas? Pues va a ser en mayo, jueves 12 de mayo, primicia,
Bueno, Guau. Todavía no hemos comunicado, Bueno. pero bueno, en principio si todo va bien será en esa fecha. Ya lo ven, la audiencia de Tu Dinero Nunca Duerme, los primeros en enterarse Exclusivas. de todo. Estupendo. Bueno, el caso es que en este tipo de reuniones es cuando a Paco García Paramés se le pregunta generalmente pues cuánto influye en el análisis macroeconómico, la interpretación de la macroeconomía de las políticas monetarias en las decisiones de inversión con las que conforman la cartera de inversión. Y generalmente, Carlos, yo he escuchado al señor García Paramés decir que no, primero, Cobas no es una gestora macro, pero sí como que lo miran de reojo, ¿no? Para ver, y esta es la pregunta, para ver qué, ¿por qué os interesa al menos mirar de reojo lo que están haciendo los bancos centrales, lo que está pasando con los tipos de interés, lo que pasa a lo mejor en la economía, lo que hace la Reserva Federal, que va a acabar ocurriendo de alguna manera también a su modo en el Banco Central Europeo? ¿Qué tipo de pistas os da eso y hasta qué punto influye en qué sectores entrar o cuáles evitar? Pues totalmente. Antes de entrar o responderte, quizás diferenciar de cara a todos los oyentes, televidentes, en fin, como hay tantos canales ahora ya, Todos los amigos de Tu Dinero todos Nunca los Duerme. amigos del programa, ¿no? Diferenciar entre lo que es el análisis top-down y el bottom-up, ¿no? Es decir, el top-down que viene de pues esas políticas macroeconómicas que rodean a toda la economía y que de ahí vas desgranando hacia abajo para ya, digamos, llegar a lo último de la economía, pues que puede ser un inversor, un ahorrador, las empresas, etcétera. O el bottom-up, que es empiezas por las empresas y vas viendo hacia arriba cómo se van a comportar dentro de luego pues un mercado, un entorno macroeconómico, un entorno geopolítico, etcétera, ¿no? Entonces nosotros somos de los de bottom-up. Es decir, que lo que nos interesa primero es buscar lo micro, la microeconomía, buscar compañías, pues entenderlas bien, por qué están gestionadas de una manera, qué expectativas tienen, cuáles son sus ventajas competitivas, y eso es lo primero que hacemos. Entonces el ruido en general que hay alrededor macroeconómico no nos interesa en ese momento. Una vez que tenemos hecho ese primer análisis es cuando ya vemos el entorno. Y ahí es donde sí nos interesa. Es decir, ¿por qué nos tenemos que fijar en el entorno? Pues porque hay, evidentemente, decisiones como pueden ser las decisiones de política monetaria o de política fiscal que afectan a las empresas. Es decir, si hay subidas de tipos de interés, evidentemente esto, la primera consecuencia es que las compañías van a tener más difícil en cuanto a endeudarse, porque los tipos al estar más altos, pues les va a costar más la financiación. Si eso es así, pues los proyectos futuros que las compañías quieran desarrollar no son tan sencillos. Y ahí es donde, bueno, se ha repetido muchas veces, pues venimos de una época en la que la financiación era muy sencilla por estar en entornos de tipos cero, y hay muchas empresas que han podido acometer proyectos a largo plazo y con visiones incluso de 20 o 30 años vista, como aquí pues nos puede venir a la cabeza a todos pues compañías growth tecnológicas que conocemos como Meta, Amazon, Apple, pues que tenían una financiación muy barata para poder hacer grandes proyectos a largo plazo. Pues eso ahora cambia. Entonces, para nosotros es importante, evidentemente, saber qué está pasando en el mundo, porque todas estas decisiones que se toman afectan al devenir de los ingresos de las compañías. Lo que sucede es que no es predecible. Es decir, lo que no perdemos ni un minuto es en predecir si el Banco Central Europeo mañana va a subir medio punto de los tipos de interés, o la Reserva Federal va a hacer aquello otro. Eso es algo que como no podemos predecir, porque además, como bien ha dicho Francisco García Paramés, siempre cuando está en manos de políticos o del BOE, las decisiones que hay alrededor de las compañías es algo que no puedes tener en cuenta en una valoración, pues nos tenemos que ceñir a lo que sí podemos. ¿Qué es lo que podemos? Pues oye, los activos que tiene una compañía, cuáles son los ingresos que va a generar, qué decisiones va a tomar esa compañía conforme, pues por ejemplo, ahora con la inflación, cómo se va a defender ante la subida de precios, si tiene capacidad de fijar precios o no. Todas esas cosas, pues evidentemente nos hacen tener que estar presentes en el mundo, saber lo que está pasando, entender por qué se suben los tipos, o por qué se bajan, o por qué la inflación sube, o por qué hay una política fiscal determinada que se está aplicando, y eso al final pues a las compañías, estén donde estén situadas, les va a afectar, ¿no? Por ahí pues entonces tenemos que tenerlo claro que es algo que afecta, pero que desde nuestro punto de vista no perdemos tiempo en analizarlo, sino simplemente en tenerlo en cuenta. Por ejemplo, precios del petróleo, que es algo que hemos hablado mucho cuando hemos venido a Cobas al programa. Pues nosotros al final, aunque el precio del petróleo podamos dar la hipótesis hace 2 o 3 años que se podía ir a 90, 80, a 100, en nuestros modelos lo hemos normalizado siempre por debajo de 50, luego una vez que hubo la subida cerca de 60, pues bueno, evidentemente tomas referencias para poder hacer tus análisis. Hablabas del análisis bottom-up, desde abajo hacia arriba, o top-down, desde arriba hacia abajo, pero
te pregunto, y más porque yo creo que es muy interesante en cuanto a los efectos precisamente de las políticas monetarias, el análisis a corto plazo o a largo plazo. Estamos demasiado acostumbrados, desde mi modesto punto de vista, en fijarnos, en poner la lupa en el corto plazo. De hecho, bueno, yo que doy la bolsa todas las mañanas en el programa de Federico, pues leo cada mañana un poco las estimaciones que hacen los analistas. Están todos con la vista puesta en los bancos centrales, en ver qué va a pasar con los tipos de interés, porque automáticamente, si vemos que se van a estancar ya las subidas de tipos, automáticamente el mercado sube. Es decir, un análisis muy a corto plazo. Si al final deciden que van a seguir subiendo los tipos de interés y muestran mano dura, el mercado se resiente y baja, pensando que vamos efectivamente al final a pasar un periodo recesivo. Pero creo que a menudo, al menos en las políticas de los bancos centrales, se nos olvida mirar el análisis a largo plazo. Y en ese análisis a largo plazo encontramos explicación a muchas de las cosas que han sucedido en el pasado, pero no sé si estamos o somos capaces de analizar las consecuencias a presente de lo que puede pasar en el futuro con las decisiones que se están tomando ahora. El decidir entrar en políticas expansivas de crédito con tipos muy bajos momentáneamente hizo que subiera la economía y que se recuperara un poco la economía, pero lo que se generó fue una burbuja enorme que ahora está estallando en forma de inflación. ¿Cómo hacéis vosotros ese análisis a corto, a medio, a largo plazo en función de lo que van haciendo las políticas de los bancos centrales y sabiendo que lo miráis así un poco de reojo, que tampoco es el core de vuestro análisis? A ver, yo creo que lo has definido muy bien. A corto plazo ahora mismo se están intuyendo o tomando decisiones o queriendo tomar decisiones en base a informaciones y a temas que están saliendo, los cuales yo creo que nadie tiene la bola de cristal de hacia dónde van a acabar los tipos de interés o hasta dónde va a llegar la inflación. Lo que es un hecho evidente es que hace 3 meses se decía que los tipos no iban a subir más y que la inflación iba a parar, y no estamos viendo eso. Estamos viendo, de hecho, lo que decíamos desde Cobas, que esto era más permanente de lo que parecía, que no era transitoria. Me retrotraigo aún más, me retrotraigo a 1 año y medio atrás, cuando ya empezaba a haber signos de subida de la inflación, antes de la guerra de Ucrania, que ya empezábamos a ver estas cosas. No, es transitorio, esto no es nada, no, es la guerra, no, seguimos viendo que no tiene nada que ver. Y esto viene, pues, mirando a largo plazo, pero no solo hacia adelante, también hacia atrás. Si vemos lo que ha pasado en los últimos 20 años en cuanto a las políticas monetarias ultra expansivas que han tenido los bancos centrales, pues de las principales economías del mundo, pues tenemos el resultado, que es el actual. Es decir, se ha impreso tanta moneda, tanto billete, que hemos llegado a un momento en el que hay tanto en circulación que esa inflación por algún lado tenía que salir. Es una referencia así un poco chusca, ¿no? Pero es como lo que he leído varias veces, ¿no? Como el bote de ketchup se ha ido acumulando, de repente has hecho boom y ha saltado toda la liquidez extra que había en el mercado, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues es evidente que todas esas políticas monetarias ultraexpansivas han afectado al mercado, y lo estamos recogiendo ahora. Es cierto que en el pasado nos ha venido muy bien, como bien has dicho, para que haya crecimiento económico, para que las empresas pudieran acometer proyectos con financiación más barata, pues para ayudar también a los países en sus políticas económicas y fiscales, pues a poder hacer pues inversiones, etcétera, y a endeudarse más. Endeudarse, en fin, bueno, pues más de lo que debía. Yo creo que un poco todo lo que todos conocemos, pues claro, ayuda a todo eso, pero llega un momento en que tienes que pagar, como ha ocurrido siempre en la historia. O sea, es un hecho que en los últimos 200 años todos los países que conocemos han quebrado al menos una vez. Pues no creo que en este caso estemos hablando de que vayan a quebrar los países, no me voy a aventurar a decir eso, pero sí es evidente que la economía, pues al final, cuando tú tienes excesos, en un momento dado lo tienes que pagar. A mí me llama mucho la atención, es una de las cosas que siempre me ha sorprendido, cuando decís que no introducís el análisis político o la variable política en el análisis final del valor de la compañía, que lo tenéis en cuenta pero desde el margen. Y digo que me llama la atención porque es uno de los factores que en mi opinión va ganando más peso. Por ejemplo, ahora mismo en España, yo si tuviese que analizar una gran empresa, incluiría un apartado de incertidumbre política, porque el efecto de las cuentas públicas de la mala situación financiera del Estado español, pues se puede traducir mañana en mayores impuestos, en regulaciones, etcétera. Y luego en la parte del Banco Central Europeo, pues los movimientos que haga el Banco Central Europeo, pues, por ejemplo, para una empresa endeudada pueden ser muy peligrosos. Entonces yo sé que
no os gusta mucho la deuda, pero cómo se combina el no tener la bola de cristal y efectivamente si hay algo impredecible en el mundo es lo que puede hacer un político, eso es verdad, con decir, claro, si yo tengo una empresa que tiene deuda, porque al final todas tienen algo de deuda, tengo que valorar cómo de sostenible o no es esa deuda en función del negocio que tiene, tanto por la parte puramente política de las decisiones de la regulación como por la parte de política monetaria del Banco Central Europeo, de que un cambio en esa política monetaria puede hacer que lo que era una deuda sostenible se vuelva peligrosa, es pues eso, al no tener la bola de cristal, pero ¿cómo manejáis para decidir un poco cómo anticipar esos movimientos en el futuro o cómo valorar la empresa teniendo en cuenta esos factores? Pues hace mucho que decidimos quitar ese factor de la ecuación. Es decir, si tú buscas en compañías que no tengan esa dependencia del carácter de una decisión de un político, no te hace falta analizar qué decisión va a tomar el político. Si tú buscas compañías que no tienen deuda o que no tienen problemas de financiación, pues no te va a afectar en exceso lo que un Banco Central Europeo en un momento dado decida en cuanto a los tipos de interés, ¿no? Entonces, ahí lo que se tomó esa decisión ya hace muchos años por parte del equipo de inversión es buscar compañías que no tengan, digamos, dependencia ante estos factores. Por el lado de España, por ejemplo, ¿no?, que comentabas, pues bueno, nuestra cartera ibérica al final lo que hemos siempre buscado, hemos intentado tener en cartera son negocios que no estén basados solo en que su economía, digamos, o sus ingresos están basados en un único país, sino que, por ejemplo, pues tienen ingresos de todo a nivel mundial, ¿no? Es decir, por ejemplo, pues hemos visto ahora recientemente el caso de Ferrovial, que se ve claramente, nosotros históricamente hemos invertido en esta compañía, hace años que no tenemos posiciones, pero es un negocio que al final el 90 y tantos % de su negocio está fuera de España, con lo cual el hecho de que en España se tome una decisión A o B que pueda afectar a la rama donde actúa Ferrovial no tiene por qué afectar a los ingresos de los activos que tiene la compañía. En nuestro caso de la cartera igual, salvo alguna compañía muy puntual que podamos entrar, que sí tenga una exposición muy directa a España, pues no es necesario para nosotros ver qué va a pasar en el ámbito político para entender que esa compañía lo va a hacer bien, porque lo que buscamos siempre es que no tenga ese riesgo. Es decir, oye, pues si es un negocio que está diversificado, a nivel mundial tiene ingresos, pues más allá de que en España o en Europa se tomen determinadas decisiones, si tiene un mix digamos, de ingresos suficientemente amplio, no debería sufrir. Y en el caso de la deuda, 3/4 de lo mismo. De hecho, es una de las cosas que hemos venido nosotros comentando también en las cartas trimestrales en el último año y medio, ¿no? Y es que toda esta subida de tipos a las compañías value, a las compañías como las que nosotros tenemos en cartera, que tienen poca deuda o como mucho con 2 años de EBITDA pueden cubrir la deuda que tienen, que es más o menos los rangos en los que nos movemos en cuanto a la cartera de Cobas, pues que haya una subida de tipos, evidentemente pues le va a costar más financiarse o tienen que buscar otras soluciones más imaginativas en algún momento, pero no tienen tanta necesidad como otras compañías, por ejemplo las de crecimiento, que sí que tienen que endeudarse de una forma más clara y además con una visibilidad menor del negocio a corto plazo, con lo cual esa subida de tipos le hace tener unos flujos de caja futuros menos predecibles. Sin embargo, en las compañías pues de carácter más cíclico, de carácter más compañías de valor, pues es evidente que los flujos de caja, cuando nosotros hacemos ese análisis, son más cercanos, es decir, somos capaces de intentar predecir lo que va a pasar en los próximos 5 o 10 años con una cierta solvencia en cuanto a que esos números van a ser más o menos los que nosotros planteamos. Pues claro, ahí los tipos no le van a afectar tanto porque no está yéndose tan a largo plazo, ¿no? Entonces, quitando el factor de la ecuación es la mejor forma de evitar el riesgo. Carlos, llevamos 2 semanas escuchando y leyendo acerca del Silicon Valley Bank. El tipo de empresa que por su negocio, que es el bancario, es tremendamente sensible a variaciones en tipos de interés y en su caso pues ha conducido a la quiebra del banco por motivos que seguramente ahora explicaremos o después en la tertulia. ¿Os ha afectado este tipo de, la quiebra de este banco y lo que ha desencadenado a vuestra cartera de alguna manera? ¿Lleváis algún banco? No tenemos bancos, realmente no porque no queramos, sino porque realmente consideramos que hay oportunidades de inversión mejores, tanto del año pasado como este año. Seguimos teniendo una cartera pues con un peso importante en energía, pero también con otros negocios cíclicos, con automóviles, con farmacéuticas. Estuvo Vicente hace poco contándonos pues un poco la visión que tenemos ahí. De hecho, en estas caídas que ha habido después de pues todo el tema del banco de Silicon Valley Bank,
Nuestra cartera ha sido más defensiva, se ha comportado mejor, es decir, ha caído menos que el mercado y precisamente las compañías farmacéuticas también han tenido un comportamiento mejor en ese sentido, ¿no? No hemos incorporado bancos simplemente porque creemos que hay mayor potencial de revalorización o hay, digamos, mejores oportunidades de inversión en otros sectores y por eso no lo hemos hecho. Sí es cierto que hay, pues en el inicio de año ha sido muy positivo para los bancos, fondos que han tenido bancos en su cartera pues han tenido rentabilidades positivas. Es verdad que con las caídas que ha habido ahora pues se ha compensado un poco ese buen inicio de año, pero no creemos todavía que sea el momento de los bancos, ¿no? Y por eso pues no tenemos en cartera, básicamente. Sí, es verdad que este año se había producido precisamente un cambio de paradigma. Yo creo que, quizá, o corrígeme si me equivoco, en el entorno value, por efecto de las subidas de tipos de interés y el devolverle a los bancos la posibilidad de hacer negocio con su bien tradicional, que ha sido el dinero, el que los bancos volvieran al radar de los value. Tú lo acabas de decir, hay otras gestoras value, aquí han venido y nos han explicado las tesis de inversión, que sí que han incorporado estos activos en cartera. La macro no la miramos un poco de reojo, pero al final, fíjate si tiene impacto tanto como para que a un sector tan importante y conocido por el mundo como es el sector financiero, los bancos en concreto, pueden dejar de ser atractivos y convertirse en muy atractivos por un efecto puro y duro de política de bancos centrales, ¿no? Totalmente. Al final, las decisiones que se toman en los bancos centrales, o en este caso, pues Silicon Valley Bank, lo que tomó fue decisiones quizás un poco arriesgadas en cuanto a la gestión de los depósitos que tenían, aunque es un banco diferente, no podemos asociarlo a cualquiera de los bancos convencionales en América o en Europa, ¿no? Pero bueno, tomó decisión de tener Se comportó más como un venture capital, ¿no? Sí, realmente todos los depósitos que tenían y luego los créditos que han prestado han sido hacia compañías de startups, etcétera, asumiendo además que la parte, digamos, de clientes que tiene el banco no es muy numerosa, sino que son pocos los clientes, con lo cual tienes más riesgo de que si de repente, que es lo que ha sucedido, pues hay un número de clientes que tienen un capital importante en cuanto a lo que han depositado en el banco, lo quieren sacar porque han invertido, digamos, ese dinero para financiarse en activos que estaban perdiendo valor, con lo cual ya le generas al banco un problema en el cual no va a poder devolver el dinero que tenía porque lo que habían invertido estaba por debajo del valor de lo que le habían prestado, pues ahí tienes un squeeze, ¿no? Es decir, llegas a un momento en que no puedes devolver dinero. Entonces, esas personas, esas compañías que han sacado el dinero que esta compañía había prestado por otro lado, otros negocios también de más riesgo, pues claro, es un banco muy especial el cual se ha encontrado con una situación en la que toda la distorsión que está generando la subida de tipos de interés en la renta fija, que al final te estás encontrando, por ejemplo, hace esta semana ha salido, ¿no?, las letras del Tesoro a 9 meses en España al 3%, pues claro, ya la renta fija a largo plazo no te está dando eso, con lo cual ahí hay un cambio en el que los propios depositantes de un banco, si el banco no les está dando una suficiente remuneración por el dinero que tienen, dicen, oye, pues yo lo saco de mi cuenta bancaria o de mi liquidez y lo pongo en una letra del Tesoro a 9 meses al 3%, que eso pues es un riesgo evidentemente que si tú no estás bien protegido en cuanto al balance del banco, que es lo que ha pasado con este banco, pues te puede afectar y en este caso pues como ha sido quebrar, ¿no? Porque de hecho uno de los problemas que han tenido ha sido que se lo ha llevado por delante no un problema de solvencia inicial, sino un problema de liquidez puntual, claro, que ha terminado derivando en un problema de solvencia por el hecho de no poder. De hecho, eso es importante, por eso en principio esto no tiene por qué ser contagioso para el sector financiero, porque al final cuando tuvimos la crisis de 2008 es que realmente era un problema de solvencia en las entidades bancarias. Ahora mismo no es un problema de solvencia. Ahora mismo ha sido un problema puntual que ha arrastrado a algún otro banco, Signature Bank, creo que era el otro, ¿no? Me parece. Sí. Pues bueno, arrastrado uno porque estaban en la misma situación, pero que son bancos, como decía antes, no son los bancos convencionales habituales, a pesar que también se puede ver que el tamaño de Silicon Valley Bank es como el de BBVA en España. En cuanto a tamaño, para nosotros es un banco grande, pero ojo que en ese sentido, pues ahí en Estados Unidos obviamente las medidas son diferentes. Los hay más grandes. Luego había otro aspecto respecto a lo del Silicon Valley, no sé si queréis meter algo más, pero por cerrar quizá un poco esta parte, que es el hecho de digamos, los excesos que este evento habría destapado, ¿no? Hemos dicho que los bancos centrales, con sus medidas, en este caso expansivas de crédito, inundaron los mercados de liquidez y ha habido unos movimientos
Todos en estos años hemos oído hablar de rondas de financiación, hemos oído hablar de business angels, hemos estado escuchando hablar de venture capital, hemos estado escuchando las startups, negocios de escalabilidad, negocios que levantan rondas de financiación una tras otra de miles de millones de euros y que no generan beneficio. Entonces, es verdad que yo creo que este evento ha podido destapar una ineficiencia generada, alimentada y engordada de una manera extraordinaria precisamente por esas políticas laxas en tipos de interés y esa manera de inundar el mercado. El dinero estaba buscando dónde ir y aquello generó atracción y se fueron. ¿Crees que sí que puede esto destapar un problema más para empresas, más para fondos o más para banca dedicada a este tipo de negocios en exclusiva, al capital riesgo? ¿Puede ser un problema para el capital riesgo más que para los bancos tradicionales? Lo que puede ser un problema es para empresas que han, digamos, enfocado futuros proyectos importantes, financiados todos prácticamente por tipos cero, con la esperanza de en 20 o 30 años monetizarlos, que con esta subida de tipos, pues esos proyectos tan a largo plazo pueden tener problemas. Y ahí es donde gran parte de las compañías de crecimiento, especialmente las tecnológicas, han basado su crecimiento de valoración en el mercado en los últimos años. Entonces, ahí es donde puede haber una corrección importante en las valoraciones. Yo no digo que... Ya veremos luego lo que pasa en las compañías. No tenemos bolas de cristal. No sabemos. Pero, evidentemente, hay un riesgo. Porque es evidente que no son las mismas condiciones cuando tú decides empezar un proyecto que a lo mejor te empiezas a monetizar, como pueden ser grandes tecnológicas que funcionan así. Una Amazon funciona así, es decir, oye, hace un planteamiento de yo hago ahora una inversión multimillonaria para generar un negocio que me dará beneficios dentro de 30 años y lo estoy haciendo en base a unos tipos bajos. Claro, cuando esos tipos me cambian, ya mis números de cara a 30 años cambian mucho. Entonces ahí habrá que ver qué riesgos incurren las compañías y a dónde acaban, ¿no? Y luego eso en el mercado, pero también compañías de capital riesgo que no cotizan, evidentemente se está empezando a ver problemas. O sea, hay compañías que están teniendo problemas en ese sentido. Luigi, no sé si tenías... No. Vale. Yo, mira, si quieres, hablando de lo del banco, o sea, una de las cosas que también debemos aprender y que ha pasado con la volatilidad tan extrema que hemos vivido es que todos estos eventos, y esto es algo que desde Cobas decimos mucho, tú si inviertes a largo plazo no te tienes que preocupar, porque realmente es una situación en la que el mercado sobrereacciona ante una noticia que en principio podría parecer que volvemos a una crisis financiera como la de Lehman Brothers y que todo está fatal. Y ha habido una sobrereacción de los mercados. Pues que siempre hay que tener paciencia, hay que analizar las cosas, tomar las decisiones de forma pausada y creo que es una cosa muy importante a valorar dentro de esto, más allá de las claves de la situación. Y precisamente por esto, Carlos, esto que comentas, en Cobas, aparte de tener la aproximación que ya nos has comentado dentro de lo que es vuestro proceso de inversión en vuestro ADN, pero es que además habéis implementado herramientas para, digamos, permitir al inversor particular, al inversor retail o a cualquiera que se acerque a esta herramienta, el tener, elementos de juicio para afrontar estas situaciones con éxito, ¿no? A través de Brainvestor. Sí, además justo hemos lanzado hace un mes una actualización de la aplicación y con muy buena acogida. Yo animo Brainvestor, sí. Brainvestor en Cobas, para el que no la tenga ya instalada, búsquenla. Ahora en Twitter pondremos también la referencia porque es una herramienta extraordinariamente útil para... Muchas veces cuando tienes la duda, a ver, y a ver qué me dice Brainvestor sobre esto que está... A ver, es interesante porque además no lo tienes que tomar solo desde la parte teórica o educativa como tal, sino que también además hemos hecho un esfuerzo en esta nueva actualización de que sea divertida. Es decir, que también te entretengas. Y por eso hay nuevos juegos vinculados a todo lo que es la parte financiera, rankings en los cuales pues puedes competir y por ejemplo pues hay en este caso en el mes de marzo estamos teniendo un curso de Value School que se está sorteando al que la persona que consiga más puntos en base a los test y a los juegos que vaya completando, y en ese sentido pues aparte de la parte de divulgación y de conocimiento pues también hemos querido que sea algo entretenido, ¿no? Y hay unos contenidos excelentes de profesionales muy buenos del mundo financiero, del mundo de la neurociencia, psicólogos, estadísticos que nos han ayudado
a trabajar en cómo hacer las preguntas, en cómo hacer los distintos test, y de hecho también publicamos hace un mes y medio pues los resultados del primer estudio que hemos hecho en base a todos los datos que hemos ido recogiendo en la aplicación de lo que han ido respondiendo los usuarios, pues en cuanto a cómo invierten, si invierten más a largo plazo, a corto plazo, si hay un sesgo mayor de aversión a las pérdidas en determinados perfiles. Fíjate. La verdad que muy interesante. El que quiera verlo en nuestra web está colgado el estudio y lo pueden ver. Y yo creo que es una herramienta que puede ayudar pues a lo que hablábamos antes, es decir, a que cuando suceden cosas anómalas que no son normales, como puede haber sido pues lo que hemos vivido estas 2 semanas con el tema de los bancos en Estados Unidos, pues que por lo menos tengas más conocimiento para tomar las mejores decisiones. O sea, yo siempre digo que al final, si tienes conocimientos, es mucho más sencillo que pienses, que tengas la capacidad de pensar, y una vez que piensas, tomar una decisión. Si no tienes esos conocimientos, es muy difícil que pienses. Pensarás en base a los conocimientos que tienes, pero no a los que no tienes, ¿no? Y la consecuencia lógica de eso, que es al final fiarte del primero que pasaba por ahí. Y efecto rebaño, y seguir un poco a lo que hace el mercado, que muchas veces no es lo correcto. Bueno, Carlos, te tengo que agradecer muchísimo que nos hayas acercado a este asunto y que además te hayas querido mojar en el asunto estrella de esta semana, que ha sido esa quiebra del Silicon Valley Bank y sus posibles efectos. Yo además creo que con un nivel de profundidad que te agradezco mucho, porque nos ha servido a todos para tener más herramientas para tomar nosotros nuestras propias decisiones y saber analizar nosotros los problemas que tenemos. Carlos, muchísimas gracias y te esperamos a la próxima. Ha sido un placer y hasta la próxima. Muy bien. Bueno, qué cantidad de temas interesantes nos ha dejado votando Carlos. Un tema, me dirás, Luigi, si lo hemos hablado muchas veces, sí es cierto, pero yo creo que estamos viviendo, en estos años hemos vivido muchas cosas, muchas más yo creo que en la década anterior completa, ¿no? En solo 5 años que llevamos de programa, pero es verdad cómo empezamos a ver las consecuencias de las políticas irresponsables de los bancos centrales y lo importante que es esa coletilla que decía Carlos. No, en Cobas vamos de bottom up, vamos de abajo a arriba, la macroeconomía no queremos que nos aporte ruido a nuestros análisis de empresa, pero la tenemos que tener siempre por el rabillo del ojo. ¿Por qué? Pues porque al final existe el riesgo político, y un riesgo político fundamental es el que aportan al final los bancos centrales, cuyo objetivo es mantener una inflación estable, y lo repito, su único objetivo debería ser mantener una inflación estable en sus áreas de actuación, en el euro o en el dólar, pero por más que se empeñan, hijo, no terminan de darle estabilidad a la moneda. O sea, ¿cuántos años ha habido de estabilidad en la moneda? Nada. Perdón, mira, le iba a pasar la pelota a Domingo, porque como buen profesor de economía que es, que acabamos de terminar el curso de economía para salir de Matrix hace nada en Value School. ¿Y habéis salido de Matrix ya? Sí, hemos despertado, hemos abierto los ojos, nos hemos desenchufado. La pastillita a mí me ha dado tiempo a aprender Kung Fu. Ah, bien, sí, bien. Bueno, el asunto es que te quería decir, Domingo, lo que ha pasado es un ejemplo del descalce de plazos. Es decir, y se lo quiero chutar al profesor para que lo explique brevemente. Es decir, el banco ha estado prestando a largo fondos que tenía comprometidos a corto con sus depositantes. Entonces, si por algún casual ocurre algo que te haga demandar que te demanden esos fondos a corto, tú no los puedes dar porque los tienes ahí prestados, que te está dando un buen dinerito, porque esas operaciones a largo plazo son más onerosas para el que toma el préstamo y más lucrativas para el quien lo da. No los puedes sacar de donde están metidos. Entonces, ¿qué haces? O pides a un prestamista de última instancia, como suele ser lo que ocurre, que el Banco Central te provee de esos fondos, o tienes una crisis de liquidez que te puede generar una quiebra. Damos los detalles, Domingo, porque esto ya ha pasado muchas veces. Sí, los detalles de este banco no los conozco. No, pero es verdad. Atención, saque libreta, descalce de plazos. Sí, es que eso es muy importante. Es muy importante que lo entienda la gente. Yo creo que todos sabemos que los bancos no tienen nuestro dinero, pero yo creo que hay un porcentaje relativamente alto de clientes que lo que no saben o no tienen en cuenta son las implicaciones. Claro. Es decir, todos los bancos se manejan con descalce de plazos, lo que pasa es que parece ser que se ha manejado más de lo que debía. También es verdad que a la hora de tranquilizar respecto del sistema financiero español, europeo, incluso diríamos del norteamericano, del resto de los grandes bancos, es que ahora mismo
están más capitalizados. Es decir, esa descompensación que tienen de forma inherente al negocio es menor de lo que tenían antes de la crisis de 2007-2008. Entonces eso es importante. Pero sí, el descalce de plazos es esa idea de que los bancos nos prestan a todos dinero, por ejemplo, para una hipoteca que tenemos que devolver en 30 años. Es decir, las obligaciones que tienen la gran mayoría de las personas que tienen que pagarle al banco son a muy largo plazo. Yo tengo una hipoteca en el banco y no le tengo que pagar la hipoteca mañana. Tengo que pagarle una mensualidad que es un trocito de hipoteca de aquí a los próximos 25 años. Y sin embargo, las obligaciones de los bancos con sus clientes son a corto plazo, tan a corto plazo que un porcentaje relativamente es a la vista. Tú se supone que puedes ir al banco mañana y retirar todo el dinero que tienes allí y el banco te lo tiene que dar, si está en cuenta corriente o si está en un depósito a corto plazo. Entonces, claro, esta idea de que si todos los clientes de un banco vamos al banco, el banco no tiene dinero, es así. Tendría que ponerse a liquidar activos, vender mi hipoteca a otro banco y con el dinero que le dan por la venta de mi hipoteca tratar de pagar. Entonces, ¿qué ocurre? Que normalmente hay bancos que esa operativa, que lo hacen todos, pues la tienen un poco más controlada y el porcentaje de capital que tienen, de capacidad que tienen, si los clientes fueran a la ventanilla, pues sería mayor, y hay otros bancos que están más justos. Lo que se intuye detrás de estas primeras noticias, al final, hasta que no veamos realmente cuáles son las cifras del banco, pues no sabremos cómo estaba exactamente, pero lo que se intuye es que este banco se le han ido estrechando, es decir, el margen que tenía para manejarse era cada vez más estrecho porque además estaba teniendo pérdidas en la cartera de bonos, es decir, los activos que tenía de respaldo eran cada vez menores respecto al pasivo y entonces llega un momento en el que dices, es que no tengo suficientes activos para cubrir el pasivo, pues estoy en quiebra. Y también tengan los oyentes en cuenta que esos depósitos en España están garantizados a 100.000 euros por cuenta corriente, creo que es. Sí. Entonces, el asunto es que el dinero no está necesariamente más seguro en el banco que en otros lugares. Es decir, el banco tiene sus riesgos, no está de más, pero vivimos una especie de ilusión de seguridad. Imaginémonos qué ocurre el día que los bancos quiebren y todos vayamos a recuperar ni 100.000 ni nada. Es decir, no va a haber dinero para pagar todo eso. Iremos al Estado, iremos, pero no me garantizaba usted con el Fondo de Garantía de Depósitos. Evidentemente. Te lo digo para aquellos oyentes que dicen, no, yo en el banco lo tengo todo. Pues oye, a lo mejor pensando que no corre riesgos, es una de las opciones más arriesgadas que un inversor particular puede tener. Hombre, en general tener el dinero en cuenta corriente, una cantidad relativamente pequeña, no es arriesgado, eso es verdad. Claro. Pero desde luego a partir de esos 100.000 euros, claro. Y en general, incluso aunque no llegues a pensar que el banco va a quebrar, esto lo hemos dicho muchas veces, tener el dinero en cuenta corriente está sujeto, pues, para empezar, al riesgo de inflación, pero también efectivamente ese riesgo. Por cierto, que estaba pensándolo antes, para el que quiera, para el que esté diciendo, pero ¿y esto cómo se articula? Yo siempre he dicho que no hay nada que lo explique mejor que la escena clásica de Que bello es vivir, de la corrida bancaria, de cuando entra James Stewart al banco, que se iba a ir de viaje de novios y tiene que volver porque hay un pánico bancario. Y entonces empiezan a llegar a la ventanilla los clientes y dicen, dame mi dinero. Y James Stewart dice, tu dinero no está aquí. Le dice, tu dinero está en la granja de John. Tu dinero está en la casa de Tony. Y los otros le dicen, vale. Claro, es exactamente lo que le está diciendo James Stewart es, según me vayan repagando poco a poco, yo tengo capacidad para daros algo en la ventanilla, pero no todo. Y hay algunos clientes que parece que más o menos aceptan la explicación de James Stewart y piensan, este tipo es honrado. Y hay otros que le dicen, dame, me da igual, no me convences, devuélvemelo. Pero esto es muy importante, todo lo que pasa en la escena además está bastante bien explicado, porque James Stewart en esa película es la persona más honrada del mundo. No solo en esa escena, sino en general a lo largo de la película, George Bailey nos lo pintan como el tipo más honrado del mundo. Entonces, no es un problema de engaño, no es un problema de estafa, no es un problema de que el banquero, porque cuando hay una quiebra de esta siempre, no, es que seguro que estaban haciendo algo indebido. No, en parte forma parte intrínseca del negocio bancario moderno. Luego podríamos ya discutir las cuestiones teóricas, nos vamos con el profesor Huerta de Soto, con el profesor Rayo, sí, a ver cómo tendrían que ser los bancos. Pero eso ya, digamos, sería el segundo paso. En el primer paso lo que tenemos que saber es que los bancos tienen un negocio intrínsecamente inestable en ese sentido. Por eso los bancos centrales ahora actúan
esto que se dice prestamista de última instancia, que es básicamente que están constantemente mirando si tienen que apoyarles desde fuera para sostener, para que no se produzcan esos pánicos bancarios y efectivamente... yo creo que después de 2007-2008 que le vieron las orejas al lobo y vieron que incluso con ese apoyo a veces podía no ser suficiente, porque si los bancos sufrían pérdidas en determinadas clases de activos, incluso así podían estar en muchas dificultades, y ahora les han obligado a que tengan más capital, que básicamente es que tengan como más margen para que incluso sufriendo pérdidas sigan manteniendo capacidad para honrar esas obligaciones a corto plazo. Pero vamos, incluso así, el problema de los bancos, cuando decía antes Carlos, dice, no tenemos bancos, ya ha dicho, no, porque todavía no es el momento. En parte sí es porque todavía no es el momento, pero en parte, digamos que a los value les cuesta mucho tener bancos, tener empresas del sector financiero, en general bancos, porque es muy difícil analizar el balance de un banco. ¿Qué es lo que hay en el balance de un banco? Cuando el otro día que hablábamos de las farmacéuticas o de una empresa constructora, te pones a mirar el balance y dices, activos, pum, estas patentes. En una empresa constructora, pues estas concesiones. O sea, tú haces un análisis de lo que tiene y, bueno, te puedes equivocar, puede haber una fábrica que han valorado mal, pero más o menos está ahí. El balance de un banco, dice, hipotecas. ¿Cuántas de estas están en mora? ¿Cuántas están en mora? ¿Qué porcentaje de activos dudosos tiene un banco? En las cajas españolas, tú veías el balance en el año 2009-2010, 3 meses antes de que quebraran, y eran, vamos, limpias ahí, parecía que no les habían impagado un crédito en la vida. ¿Qué pasaba? Que les estaban impagando y estaban dando refinanciaciones a clientes que sabían que no les iban a pagar en su vida simplemente para no anotarse la pérdida. No salir mal en la foto. Entonces, es muy difícil, por eso es lógico que a los values les cueste mucho. Es verdad que en los últimos meses ha habido algunos values que han entrado en el sector bancario, yo creo con buen criterio, los bancos más sólidos, los más solventes, los que tienen más visibilidad y los que tienen más la sensación de que ahí sí que más o menos podemos intuir lo que hay, pero es que es muy complicado. No, y luego yo creo que hay un detalle adicional que no podemos perder de vista en el análisis del sector bancario, y es que efectivamente hablas de lo que sucedía en 2009, pero es que de la situación que teníamos en 2009 hasta nuestros días, el sector bancario ha sufrido una transformación brutal. Yo creo que responde perfectamente a esta descripción. ¿Por qué? Pues porque se ha reducido muchísimo, las ineficiencias de la mano de los políticos que estaban enquistadas en las cajas de ahorro se han evaporado porque todas han quebrado, han tenido que ser asumidas por los bancos, se les ha obligado a profesionalizarse muchísimo más, a tener una prudencia muchísimo mayor. Yo creo que uno de los titulares que más hemos leído durante estos años es: y de nuevo el gobierno amplía las obligaciones de provisiones de los bancos para sus obligaciones, con lo cual de los beneficios que obtenían al año tenían que provisionar una parte muy importante. Cada vez que acometían una operación importante tenían que aportar provisiones adicionales. Es decir, la propia normativa y del propio sector en general se ha profesionalizado y ha dado un paso adicional. Es más, cualquiera que tenga en la memoria fresco cómo se concedió una hipoteca en 2007 y cómo se concede hoy, la diferencia es abrumadora. O sea, casi que en la misma mañana que ibas a visitar al del banco, te había hecho oferta ese, por teléfono te había contestado el de la sucursal del lado y en 3 horas tenías una hipoteca fantástica, un 120% sin ningún problema, te habían buscado ya la tasación sin siquiera visitar a tu casa y todo estaba concedido. Ahora es un proceso de meses generalmente en el que tienes que aportar garantías, tienen que valorar 3 equipos de riesgos diferentes. Es decir, ya los bancos tienen una serie de procesos para garantizar mucho más su negocio y evitar precisamente esas tensiones de liquidez. El único sector en el que la sobreregulación, a veces no, cuidado, puede haber gente en el sector financiero que diga, pues no, pero yo el único sector en el que a veces justifico la sobreregulación es el sector financiero, el sector bancario. Porque luego tienen el punto ahí, ¿por qué me gusta la sobreregulación en este? ¿O por qué es el único en el que a veces digo aquí es necesaria? Porque luego tienes la otra parte, que es el rescate. Claro, si tú tienes el riesgo moral de saber que en determinados momentos quien va a estar ahí apoyándote es el sector público, es lógico que haya un punto de vigilancia superior, porque es que si no, las locuras que podrían hacer algunos serían muy importantes.
Y yo también quiero aprovechar para comentar lo que le hemos preguntado, creo que has sido tú, sobre Brainvestor, la aplicación con la que ellos intentan en Cobas educar en los aspectos psicológicos a los inversores. Yo no estoy en muchos grupos de Telegram, estoy en 2 o 3 de amigos, pero en esta semana, en ambos, en todos, los dos, me han preguntado, oye, ¿tú estás tranquilo con lo que está pasando con el Silicon Valley Bank? ¿Vas a hacer algo? ¿Cómo nos va a afectar? ¿No? Y claro, la respuesta de yo estoy muy tranquilo era como, pero... ¿Estás loco? ¿Estás loco? Porque aquí está. Es decir, el ruido, ¿no? Lo que me hace a mí, bueno, yo puedo ser a lo mejor un imprudente, no lo sé, alguno que sepa mejor que yo cómo va el tema, quizá me tache de imprudente, pero yo lo achaco al estudio, a que te has formado, a que te estás obligado, si eres un inversor que quieres saber qué hace y no simplemente escucha lo que hace el amigo y se sube al tren, estás obligado a estudiar un poco. Tampoco es mucho. Domingo lo dice continuamente, ¿no? Lo que hace falta para invertir con conocimiento se aprende en pocas horas. Lecturas e interés. Y eso te hace tranquilamente dormir cuando ocurre algo como lo que estamos comentando y estar con tus inversiones muy a gusto y sin miedo o sin prisas para dar al botón de liquidar o traspasar parte de tu cartera a otro sitio. Entonces, yo me pregunto a esos amigos que me preguntaban, oye, ¿qué ocurre con este banco? ¿Te da tranquilidad? Y digo, son víctimas del ruido, estando invertidos, y claro, siento también un poquito de tristeza por quien es víctima del ruido nunca se te vieron a invertir. Claro. Es la otra parte, ¿no? Es decir, son tan escandalosos los titulares y los reportajes que hace que el que está invertido cometa errores y el que no lo está nunca dé el paso, ¿no? Es decir, que cometa el peor error. Y el antídoto es el conocimiento. Fórmense ustedes con fuentes en las que confíen, contrasten ideas, aprendan y toman decisiones, porque es que es lo que evita esos miedos. Pero espérate, Domingo, vamos a aprovechar, Luigi, ya que estamos hablando de esto y que has sacado este tema tan importante. Hablabas de Brainvestor, propio Carlos hablaba de los cursos en Value School. Hemos salido de Matrix, pero no sé, háblanos de 2 o 3 cursos que estén ahora mismo disponibles en vuestra plataforma, en vuestra academia y que puedan ser muy interesantes para nuestros oyentes. ¿Para qué voy a hablar de 2 o 3 cuando tenemos uno, que es el despertador de tu dinero? Mira. Además, donde estamos todos, tanto Manu que no está como los 3 aquí presentes, sí, señor, enseñando finanzas personales e inversión al nivel que todo el mundo debería conocer. Sí, es el primer escalón. De verdad, ¿eh? Sí. ¿Y el que hace falta? Nada más, lo demás ya son campanillas, digamos, y aliños. Fíjate, más que escalón, yo diría el primer empujón, ¿no? Sí, tú te haces este curso y ya te metes ahí, ¿no? Sí, señor. Pero por ejemplo, lo que ha pasado esta semana, es verdad, con lo de esto la gente se pone nerviosa y te pregunta. A mí, para empezar, te preguntan mucho y yo digo, tío, ¿te crees de verdad que yo sé algo sobre cómo está el balance de este banco o si va a haber otros bancos en Estados Unidos especializados en el sector tecnológico? Hombre, tú estás ahí metido. Digo, no sé, yo creo que no, probablemente... Se creen que estamos metidos en la sala de máquinas ahí con todos los probablemente no haya más de verdad lo digo, 15, 20, 25 personas en el mundo que sean especialistas en ese tipo de entidad financiera, como nos lo explicaba antes Carlos, con unas especificidades muy particulares del tipo de préstamos que han dado, al tipo de empresas, con la visión esa de en préstamos que se iban a recuperar a muy largo plazo, con muy pocos clientes, que eso también es muy importante, es verdad, eso lo está destacando últimamente la prensa especializada. Con saldos muy grandes. Claro, entonces dices... ¿Realmente crees que un periodista en Madrid que está escribiendo sobre las pensiones tiene el conocimiento como para tomar una decisión viendo 4 titulares y leyéndose 4 noticias o que el consejo que te pueda dar es válido? Yo, de verdad, es lo primero que yo le digo. No te doy un consejo por nada, sino porque es que haría mal yo y tú harías mal si piensas que yo me sé esto. No. Entonces, lo primero, no tengo ni idea. Luego, vamos a ver los 2 escenarios como extremos. Lo primer escenario extremo sería que realmente esto sea una quiebra puntual de este banco, que no afecte al conjunto del sistema financiero, que puede ser el mensaje que se está lanzando, pero sí es verdad que es el mensaje que se lanza siempre de tranquilidad y que no pase nada más allá de un poco de movimiento. Si pasa eso, ¿por qué crees que estás mejor, no sé, entrando en pánico, vendiendo todas tus acciones? Bueno, luego, el segundo escenario, estamos en un nuevo Lehman Brothers. Bien, si pasa eso, ¿por qué crees que de aquí a 4 años vas a estar mejor entrando en pánico ahora y vendiendo las acciones? Mira cómo estaban
un inversor que hubiese invertido, que tuviese su dinero en 2007, principios de 2008, pero el inversor menos sofisticado del mundo, el que estaba en gestión pasiva 2007-2008, como estaba en 2008-2013. ¿Le habría ido bien vendiéndolo todo, no sé, en septiembre de 2008 cuando estaba quebrando Lehman Brothers y ya diciendo, no, yo me quedo fuera hasta que la cosa esté tranquila y volviendo a entrar en 2013? Es que se habría perdido una revalorización, se habría perdido lo mejor casi de ese gran mercado alcista que hemos vivido desde el año 2009-2010. Con lo cual dices, mira, no tengo ni idea, deja de preguntarme a mí y deja de pensar que algo... No, es que hay 4, yo en España leo a 3, o sea, yo por ejemplo hoy a Rayo, que le leía en el Confidencial, digo, es que si hay alguien que sabe temas monetarios, es Rayo. Probablemente no sabe tanto, no es especialista en esto, pero realmente sabe tanto de temas monetarios y además está al tanto de toda la información que aparece, pues me fío de él. Hay 3 columnistas más en España a los que puedes leer y dices, más o menos, me sitúo en lo que es el problema de este banco. Ahora, ¿cómo eso afecta a mis inversiones? Ya, es un paso más que probablemente ni siquiera leyéndote o ni siquiera conociendo lo que están diciendo esos columnistas buenos, ya llegas a ese conocimiento. Y luego ya, es que incluso si puedes intuir si es de verdad una quiebra puntual, si es algo sistémico, dices, si lo miras a largo plazo, que es como nosotros consideramos que debes invertir, es que ni siquiera tiene demasiada importancia y no deja de ser un bache más dentro de en un contexto que a 15 o 20 años no debería afectarte tanto. Pues bien, da igual. Todo el mundo te dice, no, que me digas qué tengo que hacer. Y aunque le digas todo esto, te dice que me digas qué tengo que hacer, que me digas qué tengo que hacer. Y ya entonces no sabes qué decirle. Bueno, pues por eso esas formaciones que dais en Value School, ese servicio que prestáis en Value School, en Cobas con Brainvestor, pues están buenos. Nosotros, nuestro granito de arena con este programa, con los cursos que ponemos en marcha, pues intentamos siempre pues que seamos capaces todos de comprender estas respuestas. En cualquier caso, sí es verdad que a mí todo esto de toda la tormenta que se ha formado en torno al Silicon Valley Bank sí que me hablaba un poco de lo que comentábamos antes con Carlos, ¿no? El cómo ese exceso de liquidez tan enorme que ha habido ha sido muy ineficiente en muchas ocasiones a la hora de buscar su sitio, ¿no? En dónde colocarse. Y es verdad que ahí pues muchos capital riesgo que hayan invertido a muy largo plazo en proyectos que finalmente no vayan a funcionar tal y como está poniéndose el mercado, pues podamos ver que vayan a atravesar problemas. Pero hablamos de compañías muchas cotizadas. muy concretas. Cuando hemos estado hablando de que la burbuja de deuda de renta fija era enorme, es evidente que explotar esa enorme burbuja de renta fija iba a tener consecuencias. O sea, al final es inevitable. Bueno, a ver, para estas compañías que está diciendo, conseguir financiación ahora debe ser muy complicado. Yo estoy convencido de que mucha gente que ha vivido durante 10 años consiguiendo financiación para proyectos de forma relativamente sencilla, ahora lo tiene muy complicado. Con una reunión y 4 PowerPoint. Claro, es que ahora de repente dices, tienes que competir, pues eso, con las letras a 9 meses que te están dando el 3, con proyectos mucho más sólidos y con mucha más visibilidad del resultado, y entonces eso es muy complejo, evidentemente. O sea, y habrá compañías cotizadas, incluso habrá otras del sector financiero a las que les pueda afectar esto. Sí, mi intuición, diciendo lo que decía antes, que no tengo ni idea de cómo están los bancos del sector tecnológico en Estados Unidos, es que o el sector financiero, por lo menos el español, yo creo que en general es más solvente que hace 15 años, y eso debería darnos cierta... O sea, digamos que el margen de seguridad para que todo esto, esas primeras fichas de dominó no tiren todo, es mayor que en 2007. Espero que sea así, además. Al final estamos viendo que las cosas vuelven a su ser normal, a su ser natural. El dinero tiene que tener un precio. El dinero es un bien escaso que no debe regalarse. O peor, no deben pagarte porque lo pidas prestado. Es decir, es el regreso a la normalidad. El dinero cuesta mucho, debe ser escaso para que mantenga sus funciones, fundamentalmente la reserva de valor, y que signifique algo, y es lo que estamos viendo. Uno no se puede regalar dinero a cosas donde no tienes una perspectiva clara de que lo vayan a devolver. Yo cuando trabajé en el banco durante un tiempo, hace ya muchos años, nos decían que el crédito se da a quien no le hace falta.
¿no? Esa es la garantía. En fin, las cosas cuestan y estamos volviendo a lo natural. Y que esto que nos decían de método de disciplina a la ruina tiene que servir para todos los ámbitos. Claro que sí. También para el sector financiero y para los bancos centrales, que aprendan un poquito. Bueno, pues vamos a seguir hablando de estas cosas. Muchas gracias a los dos por estar aquí una semana más. Manolo, a ver si te cuento contigo la semana que viene, que seguro que sí. Bueno, y a todos ustedes, señores oyentes, muchas gracias por estar ahí una semana más. Domingos de 2 a 3 de la tarde en Es Radio, domingos de 7 a 8 de la tarde en Libertad Digital Televisión y a cualquier hora a través de podcast o de YouTube en todas las plataformas. Recuerden, no tienen excusa. Les esperamos aquí con asuntos de su interés. Hasta la semana que viene. Sean muy felices, amigos.